La comunicación es esencial en toda empresa y esto lo tiene muy claro Apimen, que ha organizado un curso, un taller, un desayuno que tendrá lugar el próximo viernes 21 de marzo. Será en Marbella y correrá a cargo de David C. Mendoza, con el que vamos a hablar de las distintas estrategias para mejorar la comunicación de la empresa, tanto a nivel interno como externo. David, muy buenos días. Buenos días, ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por este ratito, por este tiempo para poder contar un poquito lo que vamos a hacer. Pues vamos a contar qué es lo que se va a desarrollar en este taller de 1 hora aproximada de duración, porque claro, decíamos, la comunicación es esencial. Esto lo deberían tener claro las empresas, pero muchas veces no saben cómo llevar a cabo la mejor estrategia, ¿no? Claro, la comunicación en sí es, yo creo que es la parte fundamental, o sea, junto con las finanzas, evidentemente. Si una empresa no tiene dinero, va a ir muy poco lejos. Pero si no sabe contarle al cliente o contarle a la sociedad o al público en general a qué se dedican, qué es lo que hacen, por qué su producto es mejor que otro, pues no va a tener tampoco mucho recorrido. Al final va a quedar pues ahí, en la difusión, ahí sin más y sin nada que destacar. No va a ser fácil acordarse de ellos. Entonces, esa es la idea, un poco enseñarles a cómo organizar la información de su empresa para, según el contexto, el tiempo y todo, poder hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son los errores más habituales que suelen cometer las empresas? Pues mira, fundamentalmente, depende también un poquito del tipo y tamaño de empresa, sí. Pero hay empresas que están como muy personalizadas, ¿no? Donde el que la dirige lleva todo y nadie se mueve allí si no le dice el dueño lo que tienen que hacer. Entonces, hay veces que en ese tipo de empresas suele predominar mucho la comunicación basada en lo que yo quiero decir. Lo que yo quiero decir, lo que a mí me importa, lo que yo he hecho y lo que yo soy y lo que tal. Y realmente al cliente que tienes enfrente lo que le suele importar es lo que a él le afecta. O sea, tu negocio a él, para qué le sirve o cómo va a funcionar o por qué tu producto es mejor que aquel, por qué tu automóvil vale 20.000 euros más que aquel, etcétera, ¿no? Entonces es un poco la idea. Entonces pues, depende un poquito. Se nota muchas veces en las empresas a qué le dan importancia en función de a qué le dedican recursos. La gente que dedica pocos recursos al marketing, pocos recursos a la comunicación, pues la tienen como en un segundo lugar, ¿no? Pero eso suele ser uno de los fallos más grandes, centrarse en lo que uno quiere decir, en lo que uno ve importante, ¿no? Que a lo mejor es importante, ojo, pero que es relativo. O sea, un cliente cuando va a comprar un sitio que tú lleves a lo mejor 30 años en el mercado, para él es relativamente importante, aunque para ti sea un mérito porque las has pasado en 30 años. Entonces eso es un poquito. Y luego hay veces que no se adaptan al tiempo, sobre todo en reuniones de tipo networking. Es difícil organizar un discurso cuando hoy tienes 20 segundos y mañana son 10 minutos. Entonces tienes que poder pasar por todos los puntos. ¿Cómo deben apoyarse las redes sociales, que son también herramientas muy importantes para la difusión del negocio? ¿Cómo deberían planteárselo? Bueno, pues mira, a nivel de redes sociales yo siempre creo que deben de tener a alguien que se encargue de ello, a alguien que sea profesional de las redes, no de una red, porque también hay veces que pasa que hay uno que es muy experto, no sé, en Instagram, y para él el 90% es Instagram, y hay otros que son expertos en LinkedIn, y el 90% es LinkedIn. Experto en redes sociales es saber manejarse un poquito en todas, saber adaptar ese mensaje al ambiente que hay en todas, porque las redes sociales es un poco como los barrios, en cada una se cuece una cosa y se habla de una manera. Pero lo importante es que luego esa persona que lleva las redes sociales sepa qué tiene que contar. Porque hay veces que se les contrata y es, bueno, tú llevas las redes. Y tú no te hablas con ellos casi como dueño y pretendes que tengan como una especie de baraja de tarot para adivinar hoy qué podemos poner aquí. Tienes que saber contarle, oye, si has hecho un evento, vas a hacer algo, hay una oferta próxima, organizar ese mensaje. Y el de las redes sociales lo que va a hacer es adaptarlo a LinkedIn, a Instagram, a Twitter, que ahora se llama X, pero sabrá qué tiene que decir, ¿no? Es un poco la idea. Eres consultor de comunicación y aquí tenemos que hablar de distintos planos, porque hay comunicación interna, comunicación externa, comunicación comercial y todas tienen un peso considerable. Todas, sí. De hecho, en el taller una de las primeras partes, que en la parte teórica que se cuenta y que se expone, es que la empresa en realidad es como si estuviera en el centro de la comunicación, de su negocio, claro. Y ahora hacia un lado tienes el área de ventas. Tampoco puedes dejar que el vendedor, por el hecho de que sea buen vendedor, diga, invente. Tienes que organizar un argumento de ventas de forma que despierte el interés al cliente, le haga ver diferencia de tu producto con el de los demás, tenga interés en adquirirlo o en contratarte.
Entonces, el vendedor lo que tiene que ser es como, imagínate, si en lugar de ser un área de ventas, pues una película, sería como si el director del cine le dijera, bueno, tú entra ahí y haces la escena. No, tú tienes que darle una orientación del personaje. Si es buen actor, sabrá hacer de un tío serio, de un tío que está loco o de lo que sea. Pero le tendrás que dar el guión que tiene que decir, ¿no? Entonces, en comunicación pasa igual. Y luego hay veces que hasta incluso tienes que llegar a tener organizada tu comunicación hasta para una rueda de inversores. Cuando una startup necesita inversores, tienes que saber qué contar. ¿Tienes accionistas? Pues para una junta de accionistas. Para medios de comunicación, cuando haces una rueda de prensa, no es lo mismo que si estás en una jornada de no sé qué en el Palacio de Ferias contándolo a potenciales clientes. Entonces esa es la parte en la que en el taller vamos a intentar enseñarles cómo organizar esa información para que, siendo la misma, se vista de forma distinta en cada escenario. Esa es un poco la idea también. A veces se centran los esfuerzos en la comunicación hacia afuera, pero claro, saber tratar a tus empleados, que todo esté muy claro, que los mensajes lleguen de manera directa. Correcto. Esto es básico. Eso es fundamental, porque la mayor parte de las veces acabas descubriendo en las empresas que como si fuese que la mitad del personal se dedica a arreglar problemas que da la otra mitad del personal. Y muchas veces ves que el problema está en la falta de comunicación. Es que resulta, que yo no lo sabía, es que yo no me habían dicho que ese era un cliente especial o que esto era para hoy. Se dan por sentado muchas cosas por el hecho de que como... A veces pasa, sobre todo cuando la empresa es muy grande, entre departamentos suele pasar que das por sentado que cosas que en tu departamento es frecuente, es diario y es cotidiano, en el otro también lo son, y no. Entonces, cada vez es más frecuente, en empresas sobre todo grandes. Bueno, en el mundo del cine hay una figura para las series de televisión que es el showrunner. Hice la formación de showrunner con Televisión Española, y entonces aprendes un poco que todos los departamentos del cine, da igual que sea guionista, vestuario y tal, hay una figura que es el showrunner que combina para que no se pierda el hilo de la serie, para que no se pierda la esencia, que si es malo y es malo aquí y allí el personaje. Bueno, pues en las empresas cada vez es más frecuente, cuando tienen ya una plantilla media, incorporar un mission runner. ¿Qué es el Mission Runner? El que se encarga de lo que vemos en la web cuando entramos, que pone misión de la empresa, o en un dossier de presentación, misión y visión, ¿no? Pues que no se pierda la misión, porque si no, del día a día llega un momento en que ya no te acuerdas para dónde ibas. Y resulta que esta empresa era para dar servicio a los mayores y ahora resulta que a lo mejor no le estamos dando, porque es que aquí cada uno va a lo suyo. Entonces ese es un poquito lo que tú dices, interdepartamental. Y ahí es fundamental que sepan hacia dónde va la empresa, qué objetivos tiene, qué objetivos, su puesto de trabajo también, su departamento. Y eso no implica tener que contarles cosas confidenciales, no hace falta estar contándoles cómo van las cuentas. Ni constantemente. ¿No? Solamente que la gente necesitamos orientación. O sea, tan sencillo como eso. Y a veces hay dinámicas que están un poco viciadas y el cambio un poco de mentalidad a veces, bueno, supone un esfuerzo detrás. Sí, porque ya la gente tenemos la tendencia de irnos al hábito, a lo que es habitual. Ya. Y entonces, todo plan para hacer un cambio necesita también un plan adicional para implementar lo que es la introducción de ese cambio. Aquí podemos hacer un análisis de no sé qué y nos da el resultado de que aquí tenemos que cambiar de estos 10 puntos 3. Perfecto, ya lo sabemos todos y ahora nadie hace nada. Pues hace falta un plan. Como si cogiéramos en una zona de Marbella y dijéramos, bueno, en esta plaza hace falta poner una rampa en las escaleras, muy bien, ya lo sabemos todos, pero ahora hace falta un plan para la obra. Sabíamos lo que hay que hacer, pero hay que hacer un plan. Y eso en las empresas luego se da por sentado que como ya nos lo han dicho, pues ya sabrás tú lo que tienes que hacer, que a ti ya te dijeron en la reunión aquella que vino un señor de fuera. Entonces, al final eso también es una pérdida de recursos y de energía. Pero... ¿Qué te suelen preguntar más en este tipo de talleres? ¿Cuáles suelen ser las curiosidades, las dudas? Pues las preguntas más habituales suelen ser, ¿cuánto les va a aumentar las ventas? Directamente, ¿no? Sí, cada uno lo pregunta a su manera, pero básicamente es, si yo hago tal cosa, esto, ¿cuánto tiempo tarda en que yo facture más o en que yo venda más? Y a veces se confunde el concepto de marca, de asignarle una personalidad, vamos a decir una personalidad, ¿no? Como asignar una personalidad a la marca. Por ejemplo, cualquier marca de vehículos de lujo, de ciertos hoteles, al margen de lo que sea, tienen como asociado un concepto, bueno, si has comido ahí o llevas tal coche, hay una serie de cosas como se suele decir, ¿no? Que es más el estilo. Bien, pues hay veces que cuando hablas de comunicación la gente se limita estrictamente a la venta. Vale, si yo hago esto, si yo en este catálogo ponemos esto, eso cuando el cliente lo lea, ¿cuántos me pueden llamar? Porque si yo he mandado 10 catálogos y no ha llamado nadie...
Entonces, esa es El foco no lo puedes poner aquí, ¿no? Es Exactamente. una consecuencia, un resultado. Exacto, se confunde a veces directamente lo que es la comunicación con ventas. Pero pasa mucho, ¿eh? Igual que se confunde marketing como concepto con publicidad. Y publicidad es una herramienta del marketing, pues las ventas es una parte de la comunicación. Pero sí, hay veces que parece más que su inquietud está en la necesidad. En la necesidad. Así que, bueno, eso. Bueno, hay que valorar exactamente, y toda la empresa, o sea, todas las empresas quieren vender, obviamente, se dedican a fundamental. ello, pero claro, si pones el foco aquí, bueno, pues no te va a Pero si ir... lo hacemos bien en nuestro negocio, Claro. la venta acaba siendo una consecuencia. Exacto, claro. La venta siempre tiene que ser una consecuencia. Llega un momento en que la gente es que quiere tu producto. Claro, Es porque una le pones consecuencia. pasión y le pones todos tus esfuerzos aquí. Bueno, pues este es un pequeñito resumen de ese taller que organiza Apimen. Es gratuito, solo tienen que inscribirse en gerente@apimen.es el próximo viernes 21 de marzo a las 9:30 de la mañana. David C. Mendoza, gracias. Muchas gracias a vosotros por este tiempo y por la oportunidad. Os animo a todo el mundo a que vaya para allá porque es gratis. Y es que un ratito, y además es desayuno incluido. Pues no está nada mal.